La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Pero permítanme recordarles que en estas fiestas patrias 2020 volvieron las salidas confirmadas con Peruvian Travel Service. Salimos 28 de julio, retornamos el 3 de agosto. El paquete incluye pasaje aéreo, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 6 noches, sistema todo incluido, tarjeta de asistencia. Cancún, Hotel Dreams Sun Cancún, $1,329, Riviera Maya, Catalonia Riviera Maya, $1,099, Dreams Tulum, $1,448, precio por persona en habitación doble. Peruvian Travel Service, 19 años de experiencia a su servicio, teléfono 243-3556 y puede pedir también información al WhatsApp 990-3869-73. www.peruviantravelservice.com es la página web. Y ahora sí voy a saludar a las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madrileños en Puerto Maldonado. Emisoras dominicas del Perú que esta semana los dominicos están de fiesta en el Perú porque el 24 de junio celebramos los 481 años de la llegada de los dominicos al Perú. También quiero saludar a Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Además tenemos los aplicativos móviles, tenemos la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.p, y también tenemos el Facebook de Radio Santa Rosa y transmisión en vivo, y el Facebook de Radio Quillabamba también transmisión en vivo, y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa que transmite en vivo, y la cuenta de Twitter de Radio Santa Rosa que también transmite en vivo. Bien, es hora de saludar a Rosa María Palacios que ya nos está esperando. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a toda nuestra audiencia en el Perú y en el mundo entero. Hoy empezamos nuestra programación, como siempre, haciendo las menciones de aquellas personas que amablemente nos auspician. Empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú te invita a participar en su proceso de admisión 2021. Informes en Facebook, @PUCMGS, o en mgs-informes@puc.edu.pe, o al 99302-8454. Muy bien, también tenemos, como siempre, nuestras organizaciones dominicas que nos acompañan también en esta transmisión. Y vamos a empezar, si me permiten un momento, por las obras sociales de las religiosas de Santa Catalina de Sena en Arequipa. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina. Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Y Policlínico Ángeles de Salud. Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicios de rayos X, mamografías, laboratorio de análisis clínicos, ecografías, colonoscopías, endoscopías, tópico, farmacias y servicio de ambulancia.
Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Y finalmente los colegios dominicos. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en luz y verdad. Colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en la espiritualidad dominica. Y finalmente, Colegio Santa Anita. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de entornos virtuales, del aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que están competitivos en la sociedad. Muy bien, estos han sido todos nuestros auspiciadores. Muchas gracias por estar con nosotros cada mañana. Ahora, Abel, vamos a lo político y una encuesta del IEP, del Instituto de Estudios Peruanos, es pues titular esta mañana porque aclara un poco las cosas que parecían confusas. Ayer Datum había encontrado que el 65% de las personas encuestadas señalaban que creían que había indicios de fraude en la elección. Lo que no decía la encuesta de Datum era a favor de quién. Pues hoy esto se aclara bastante con la encuesta del IEP. 69% desaprueba la actuación de Keiko Fujimori. No le ha ido bien a Keiko Fujimori en su reacción post 6 de junio. Voy a leer algunas de las cifras. 49% desaprueba a su vez los actos de Pedro Castillo post-electoral. Y vamos a los cuadritos, no los tengo preparados para este programa, pero puedo ir contándoles lo que publica La República el día de hoy. Se le pregunta a la gente, ¿usted aprueba o desaprueba cómo ha actuado Keiko Fujimori luego del día de la votación? ¿Ok? Es una pregunta asistida, le dan una cartilla a la persona. 69% desaprueba, 29% aprueba, 2% no sabe, no opina. Es decir, digamos que 30% de la población sí cree que Keiko Fujimori está haciendo bien con esta pataleta, pero el 69% dice que no. Y esto es grave para un partido como Fuerza Popular. Pero los números se agravan, realmente se agravan, cuando se ve por regiones. La conducta de Keiko Fujimori es desaprobada en Lima en un 61%, ¿no es cierto? Aprobada en un 36%, ahí sube un poquito su aprobación. Pero cuando uno va al Perú rural, su desaprobación sube al 76%. En el sur del Perú, la desaprobación de Keiko Fujimori es del 80%. Y en el oriente, el 73%. Todo en realidad, salvo el norte, todo el país tiene una desaprobación más alta que en Lima, en todo el país. Y esto es grave, esto es bien grave para Keiko Fujimori. La desaprueban mucho más, pero muchísimo más, en los niveles D y E, los más pobres del Perú. Y la desaprueban mucho más los más jóvenes, que no quieren, evidentemente, que no se respete su voto. ¿Qué piensa de las denuncias de Fuerza Popular sobre los resultados de segunda vuelta? Esta es una pregunta asistida también. Recuerden que esta es una encuesta, permítanme chequear la ficha técnica, que se realiza para el Grupo La República. Se ha muestreado Lima Metropolitana, Perú Urbano, Perú Rural, encuesta telefónica,
con números celulares, 1.210 entrevistados distribuidos en 24 departamentos, 145 provincias, 424 distritos, con un nivel de representación provincial del 95%. Margen de error 2.8. ¿Ok? Muy bien, para que tengan claros los datos. Se le pregunta a la gente qué piensa de las denuncias de Fuerza Popular sobre el resultado de la segunda vuelta. Primera opción, la más votada, 53%. No tienen razón. Es una estrategia para no reconocer los resultados. 31% dice que tienen razón, ha habido irregularidades en la mesa de votación, el mismo discurso de Keiko Fujimori, y 12% dice, tienen algo de razón, pero eso no afecta el resultado. Si usted suma 53 más 12, tiene 65% del país, de nuevo, 2/3 del país que dice, aquí no hay ningún fraude de Keiko Fujimori. Les repito, 53 dicen, no tiene razón. Es una estrategia para no reconocer los resultados. 12% dicen, tiene algo de razón, pero eso no afectará el resultado. Esos dos suman 65%. Si ustedes ven en la respuesta anterior, el 69% desaprueba la conducta de Keiko Fujimori. Eso incluye a la gente que votó por ella. Y en esta pregunta, donde el 65% dicen que Keiko Fujimori ha perdido y no quiere reconocer los resultados, se incluye también a la gente que votó por ella. O sea, ya hay un porcentaje de personas en el Perú que ha votado por Keiko Fujimori que dice que es una persona que no quiere reconocer el resultado. 32% señalan, tiene razón, ha habido irregularidades en las mesas de votación. De nuevo, el mismo tercio o menos de un tercio que la apoya en el primer caso. Luego hay una pregunta muy interesante que yo le hice en Twitter hace unos días con el mismo resultado. Independientemente de por quién votó, para usted, ¿quién ganó las elecciones? Pregunta asistida también. Pedro Castillo, 66%. 25% Keiko Fujimori, no saben, opina 9%. Se va reduciendo, ¿ven? El apoyo que tiene. Cuando uno ya concreta a la gente, ¿de verdad tú crees que ha ganado Keiko Fujimori? Solo el 25%, un cuarto de los encuestados, dice que sí. 66% dice 2/3 del país no ganó Pedro Castillo. No creo entonces que la estrategia de Keiko Fujimori a lo Goebbels de repetir, repetir, repetir y repetir haya calado más allá del núcleo duro que votó por ella y de un grupo de gente muy asustada, con mucho derecho, por cierto, frente a lo que llaman el comunismo internacional. Luego viene la siguiente pregunta. De las siguientes razones que le leeré, ¿cuál es la razón principal por la que votó por Keiko Fujimori? O sea, en realidad es una forma de medir la lealtad a los candidatos, ¿no? La primera respuesta, 52%, porque no quería que la izquierda o el comunismo lleguen al poder. O sea, para evitar que el otro o la ideología del otro, más que el otro, lleguen al poder, 53%. 20% de su siguiente entusiasmo, dicen, porque asegura estabilidad y orden, 20%. 14% porque ofrecía el cambio que el país necesita, 10% porque no confiaba en ella, qué raro, debe ser porque confiaba en ella, y 1% no sabe, no opina. ¿Qué nos dice esta respuesta? Que Keiko Fujimori no es el cambio que el Perú necesita, con 14%. Es la persona que impide que la izquierda o el comunismo lleguen al poder. Y tal vez su núcleo duro es el que dice, asegura 20% estabilidad y orden. ¿Acuerdan ustedes en la primera vuelta, mano dura? Acá está el voto, mano dura. Y luego hacen la misma pregunta sobre Castillo. ¿Cuál es la razón principal por la que usted votó por Pedro Castillo? La razón número 1 es porque ofrecía el cambio que el país necesita, 51%. La segunda razón, porque no quería que el fujimorismo vuelva al poder, 25%. Entonces, el antivoto, es decir,
Pedro Castillo se vota por él para que no gane el otro, 25%. Pero en el caso de Keiko Fujimori, se vota por ella para que no gane el otro en 55%. De ahí, creo yo, la furia para no querer reconocer un resultado. La mayoría del voto de Keiko Fujimori es anti-izquierda. Ella no logró que el voto anticomunista sea lo suficiente, pero no logró que el voto anticomunista sea tan sólido como el voto que pide el cambio. El voto que pide el cambio en ella es 14% y en Pedro Castillo 51%. Luego le preguntan lo mismo a Castillo y el 14% dice porque se preocupará por los que menos tienen, 14%, porque confía en él, 10%. Es curioso, la gente que confía en Keiko Fujimori es 10%. La gente que confía en Pedro Castillo es 10%. Ahí está su núcleo duro, ¿no? El resto es por alguna otra razón. Y finalmente la encuesta también tiene una pregunta en espejo a la conducta de Pedro Castillo. ¿Usted aprueba o desaprueba cómo ha actuado Pedro Castillo luego del día de la votación? Apruebo 47%, desapruebo 49%. No sabe, no opina 4%. Entonces, la conducta de Keiko Fujimori, si comparamos en espejo, es desaprobada, su conducta postelectoral, en 69%. Y la conducta de Castillo en 49%. Ojalá que esta encuesta sirva para que en el comando de campaña de Keiko Fujimori, campaña que ya terminó, se sienten a evaluar realmente el apoyo popular que tienen. Porque ayer Keiko Fujimori no la pasó bien, como ustedes saben, pero lanzó un tuit en el cual le pedía a sus seguidores que le den pruebas del fraude. A mí eso ya me parece increíble. Si tú dices, y tu abogada, Lourdes Flores, porque está actuando en calidad, por lo que parece, de abogada de la causa de Keiko Fujimori, dice que ella tiene la convicción de que ha habido un fraude. Bueno, si tienes la convicción, pues tienes las pruebas, ¿no? Lanzan un tuit pidiendo pruebas, porque les está pasando algo que yo expliqué ayer en este programa y que no tiene solución para ellos. Cuando presentaron las nulidades, aún las que presentaron horas después del plazo, hasta la medianoche, lo que ustedes quieran, el argumento central de esas actas supuestamente nulas era que los verdaderos miembros de mesa habían sido suplantados porque las firmas eran falsificadas. El otro era que los miembros de mesa eran parientes. Como ya les contestaron que eso no amerita la nulidad del acta, insisten en la firma fraudulenta que demuestra que el llamado a ser miembro de mesa ha sido suplantado. Le han imitado su firma o han cambiado las actas en la mesa, ¿no? Un grupo ha decidido que saca los resultados y por eso las firmas no son iguales. Eso no resiste análisis si es que no aparecen las personas que dicen a mí me suplantaron. Para verificar, ¿no es cierto?, la falsificación de una firma, se necesita en una pericia grafotécnica que la persona, la víctima de una falsificación, firme, ¿no es cierto?, y comparen con la firma hecha y el perito pues establece si tiene los puntos o no para establecer si es su firma o no. Pero este no es el caso. Este es el caso de personas que han salido con su credencial en la mano diciendo yo he ido a trabajar 12 horas, esa es mi firma y ese es el acta que yo llené. Keiko Fujimori pide el padrón como quien pide cualquier cosa, porque todas las firmas de esas personas se pueden conseguir en RENIEC pagando la tasa. No es imposible, lo hacemos todos los medios de comunicación. Ah, ¿tú quieres revisar la firma de 1000 personas? Perfecto. Pides las fichas de RENIEC de esas 1000 personas, ahí están sus firmas. De hecho, presumo que así han presentado, ¿no es cierto?, que así han presentado sus recursos. Si no, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué sucede? Que los suplantados no han aparecido. Yo desde anoche pido alguno, un hito. Alguien
de Cusco, de Huancavelica, de Apurímac, Madre de Dios, donde nos escuchan. Alguien que diga, mira, yo he entrado a la OMP, he visto mi acta, esa no es mi firma, y ese no fue el resultado. No, 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 a mí me han cambiado el resultado, eso no fue lo que escribimos, ¿ah? Y uno. ¿Dónde está el fraude? ¿Dónde está el fraude? Porque esos miembros de mesa son sorteados. En muchos lugares donde no aparece efectivamente el miembro de mesa, alguien de la comunidad pasa a ocupar su lugar. En poblaciones rurales pequeñas es posible que todo el mundo se conozca, pero en ciudades un poco más grandes, no. Entonces la posibilidad de una colusión previa de los 3 miembros de mesa y de los 2 personeros es bien difícil. No imposible, pero bien difícil. Y esa colusión tampoco prueba un fraude, porque tienes que probarlo. El fraude está haciendo agua por todas partes. Y es una pena, de verdad, es una pena, la cantidad de gente en ese 30%, de gente razonable, estudiosa, que se trepa al cuento sin revisar más o menos lo obvio. ¿Dónde están los suplantados? Es bien fácil a estas alturas, ¿no? Y cada acta que han sacado de ejemplo, señalando a alguna persona natural, diciendo esta persona no es su firma, esa persona ha salido, ya la República no sé cuántos días va sacando gente con sus credenciales en la mano, páginas de páginas de páginas, diciendo, oiga, no sé por qué me involucran a mí en un acto delictivo cuando yo lo único que hice fue ir a cumplir mi trabajo, y esa es mi firma y ese es el acta. No, no me sale igualita mi firma, pues yo no firmo nunca, señor. No tengo cuenta de banco. Para ser miembro de mesa no te exigen tener una firma idéntica, perfecta y que puedas reproducir instantáneamente igual que tu DNI. En ninguna parte está eso. Hoy comienzan a verse estas nulidades porque ya subieron todos los jurados electorales especiales a nivel nacional, todos los 30 y tantos, ya le dijeron al fujimorismo no. No, por forma y por fondo. No, ahí no hay ninguna nulidad. Todas las que han presentado, absolutamente todas, improcedentes, improcedentes, infundadas, improcedentes, improcedentes, todo eso está subiendo al jurado. ¿Ustedes qué cosa creen que les va a decir el jurado? Que son infundadas, pues. Pero claro, te has pasado 2 semanas y más, ya estamos martes, haciendo el numerito del fraude. Con toda la cobertura de televisión que has querido, con conferencias de prensa, con marchas, con mítines, con lo que has querido. Entonces, claro, ese 25%, aunque le traigas las pruebas absolutas y totales de que no ha habido ningún fraude, ya se la tragaron. Y probablemente eso sea lo que utilicen para vacar en el futuro a Pedro Castillo. Ayer, como decíamos, no ha sido el mejor día que hay con Fujimori, pero creo que hubo un fallo justo. El juez que estuvo examinando el pedido del fiscal José Domingo Pérez sobre una nueva prisión preventiva, le dijo al fiscal, no, basta ya. Y tiene toda la razón el juez. No hay discusión que Keiko Fujimori no puede vivir en un estado perpetuo de prisión preventiva mientras el señor fiscal se le ocurre qué día acusar. O sea, terminen con el control de acusación, la acusación está planteada, pero están en la etapa de control de acusación, y hagan un juicio. Y discutan si las donaciones de campaña son delito o no. No son, pues, delito. Entonces, cuando pierda José Domingo Pérez, espero que no me digan abogada cachinera, como suelen decir en ese sector de la fiscalía, y entiendan de una buena vez que persiguieron a una persona por un delito que no existe. Claro, la pueden acusar por obstrucción de la justicia, y como he dicho varias veces, ahí sí Keiko Fujimori cometió el delito sin duda. Pero cometió un delito para tapar un delito que no existe. Pésima asesoría jurídica, por cierto. Pero eso es lo que hay, no hay más. Es cierto que Keiko Fujimori tenía que cumplir ciertas reglas de conducta. Y el juez la ha reconvenido y le ha dicho a usted, perfecto, puede quedarse defendiéndose en libertad, como debe ser, pero no puede hablar con sus coprocesados. Y resulta que sus coprocesados, en algunos casos como Miki Torres, es uno de sus más cercanos colaboradores en esta campaña. Ya no podía hablar con los
imputados, Pierre Figar y Ana Vega, que han desaparecido de esta campaña. Y hay que decir que para bien. Keiko no ha hecho una mala campaña, Keiko Fujimori ha hecho una buena campaña, pero no le alcanza, pues. Ese es el problema de Keiko Fujimori. No le alcanza como no le alcanzó con Ollanta como no le alcanzó con Pedro Pablo Kuczynski, no le alcanza. En parte por el antifujimorismo generado por su padre y en parte por sus propios méritos. Méritos trabajados así con mucha intensidad en los últimos 5 años. ¿Desde cuándo? Desde que le dio una pataleta porque Pedro Pablo Kuczynski le ganó las elecciones limpiamente por 40.000 votos. Y ella insistió también en esa oportunidad, ¿no se acuerdan? Que Ollanta había dado orden de inamovilidad a los militares. ¿No se acuerdan todos esos cuentos? Que la CIA le había robado las elecciones. Todos los cuentos que circularon en esa época. Ahora felizmente ya no es la CIA. Ahora presumo que es, no sé, el Foro de San Paulo o alguna de esas cosas que inventan. Pero no hay forma de que Keiko Fujimori gane una elección en un país donde el 50% más uno no quiere que el fujimorismo vuelva al poder. Tal vez este sea realmente el final de las postulaciones de Keiko Fujimori, aunque lo dudo. Pero creo que para cualquiera en el escenario está clarísimo que Keiko Fujimori jamás acepta una derrota. Y ese es un hecho que, constará en su biografía. No sabe perder. No pierde con elegancia, es un desastre perder. Y en el caso de Pedro Castillo podríamos decir que tampoco sabe ganar. Porque a estas alturas creo que Pedro Castillo también, y eso es lo que preocupa a millones de peruanos, debería comenzar a discutir cuáles van a ser las características de un próximo gobierno suyo antes de que el Congreso electo comience a planear cómo vacarlo. Cosa que se puede anticipar como muy, muy cercana si es que no comienza a dar, ¿no es cierto?, algunas señales que sean consistentes con las razones por las cuales fue elegido. En su caso fue elegido por un 25% de personas que no querían que el fujimorismo gane, no porque querían una asamblea constituyente. Ninguna de las razones dice asamblea constituyente. El 51% dice un cambio, pero un cambio moderado, nadie dice un cambio radical. Hay un porcentaje más pequeño, punto. En fin, la encuesta va a dar para hablar más. ¿Qué más tenemos, Abel? Ayer la prensa ha estado en torno a las judiciales de Keiko Fujimori. Así es, Rosa María. Bien, ella ha dicho que va a apelar, que no está conforme con lo que le han dicho. Todos tienen derecho a apelar. ¿Cómo crees que le vaya? Ella va a apelar porque señala, no le falta razón, que hay no solamente coprocesados, sino testigos, y hay más de 500 testigos. Entonces, claro, ella dice, no puedo hablar con 500 personas, casi todos son políticos, me impiden mi derecho a ejercer mis derechos políticos. Y por el lado de José Domingo Pérez también va a apelar, porque José Domingo Pérez lo único que quiere es meter la presa. Entonces, claro, los dos van a apelar. Que es lo normal, es el ejercicio de un derecho, es lo que debe suceder, lo que debe pasar. Y sí, hay que, creo, saludar que ya algunos jueces están comenzando a entender que la prisión preventiva no es pues un deporte, ¿no? O sea, ayer conversábamos, ¿no? La idea de que una persona, ayer conversaba con alguien que me decía que en el Perú hay la idea de que al final seguramente la van a absolver, pero que se pase unos meses en cana, pues, porque es mala, ¿no? Ya, así no funciona el derecho. Y creo que algunos jueces ya empezaron a entender que así no funciona el derecho. Para que exista elementos constitutivos para establecer que una prisión preventiva se tiene que aplicar, esos elementos tienen que estar todos juntos, y son 3, los hemos repasado varias veces. Tiene que haber una prognosis de pena de más de 4 años, tiene que haber indicios razonables de la culpabilidad, y finalmente, y lo más importante, la actividad del imputado pueda perturbar la investigación fiscal. Y acá no se dan esos tres
tres supuestos, porque en perturbación de la actividad probatoria está el peligro de fuga, la desaparición de pruebas, la, qué sé yo, intimidación de testigos, y en este momento ya hemos superado ampliamente todas esas fases. Y más grave aún, reitero, acá estamos hablando de un delito que no es delito, porque acá no hay lavado de activos por ninguna parte, pues. Yo espero de verdad que en algún momento empiecen estos benditos juicios para que acabe esta discusión eterna y finalmente un grupo de expresidentes o exfuncionarios públicos que hace años que no se les permite trabajar, que se les embarga sus bienes, que tienen algunos sus bienes confiscados, puedan volver a tener un mínimo de libertad. No es solamente el caso de estos grandes. Hemos hablado acá ya algunas veces de Miguel Castilla, de Alberto Pasco Font y de otros que sin saber leer ni escribir terminan en procesos interminables organizados por una fiscalía que imputa delitos primero, después asigna prisiones preventivas, luego te pone impedimento de salida y después pregunta. Hoy día se va a ver el impedimento de salida de Julio Guzmán, espero que sea desechado de plano, ¿no? Es absolutamente ridículo que te hagan la vida miserable por un meme, ¿ya? Cuyo contenido es un disparate completo, porque es imposible que Odebrecht desde la cárcel le diera plata a Julio Guzmán en el verano del 2016, cuando ya estaba preso y el escándalo ya se conocía, ¿no? Y no rechacen el proceso. Además, la fiscalía no haya archivado eso también de plano. En algún momento se va a revisar la actividad fiscal. De verdad, en algún momento se va a revisar cómo la actividad fiscal está politizándose, lamentablemente. O sea, no solamente la política se judicializa, sino muchas veces la justicia se politiza. Muy bien, Abel, vamos a la pausa, que vamos a hablar también de otro tema que estamos dejando para el segundo bloque. Vamos a hablar con el congresista Daniel Olivares sobre lo que está pasando en el Congreso. Varios escenarios. Un apresuramiento para hacer entrevistas a miembros, candidatos potenciales del TC. El cuestionario es pésimo, pésimo. No saben ni preguntar, de verdad. Un curso, por favor, rapidito de entrevistas. No pueden preguntarle a los candidatos al TC sobre sus futuros votos. No se puede. No puedes decirle, adelánteme usted opinión sobre estos temas, para ver si lo voto por usted o no. ¿No se dan cuenta que hay un problemita? No, es increíble, ¿no? Adelante, la entrevista es para conocer la trayectoria del candidato. Entonces se le pregunta por su experiencia laboral, se le pregunta sobre los años de servicio en el Estado, en la academia, en la magistratura, en fin. Pero no se le dice, dígame usted si está a favor o en contra de la pena de muerte, porque ese tema puede llegar al Tribunal Constitucional. Ay, Dios mío. Pero en fin, son congresistas, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a la pausa y regresamos con Daniel Olivares también para hablar por las... Siempre hay la posibilidad de que salga una moción para censurar a la mesa directiva. Es como la noticia semanal en el Perú. ¿Qué día nos volamos al presidente? Vámonos a la pausa y regresamos con el congresista Olivares. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Vamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos en Lima con Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental. Ametagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también las transmisiones en vivo del Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, la cuenta de Twitter de Radio Santa Rosa y también el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Adelante, Rosa María.
Y bueno, efectivamente estamos con el congresista del Partido Morado, Salvador, no, siempre me equivoco, Daniel Olivares, para hablar de, bueno, muchas de las cosas que están pasando en el Congreso y que nos llaman poderosamente la atención. La primera es una frente a la cual el Partido Morado ya ha dado su opinión bastante clara, bastante extensa, es la del apresuramiento para nombrar a como de lugar a sustitutos de miembros del Tribunal Constitucional. El Partido Morado está en contra, pero de todas maneras ustedes están como parte del Congreso siendo testigos de lo que a todas luces es un atropello. La lista de 17 postulantes que están pasando entrevista es, con todo respeto para los señores postulantes, pésima, de muy mala calidad, salvo algunas honrosas excepciones que por ser excepciones, claro, no validan toda la lista. ¿Cuál es el espíritu en esto, congresista? ¿Por qué el apuro? ¿Por qué la desesperación? Buenos días, Rosa María. Lo que yo escucho, al menos de mis colegas, de algunos, porque yo trato después de preguntarles, ¿no? ¿Cuál es el ánimo también, ¿no? ¿Qué es por qué el apuro, ¿no? Justamente esa pregunta le he hecho a varios. Y lo que me dicen es que es una forma de, en un momento de inestabilidad que se viene más adelante, de tener más tranquilidad con un tribunal constitucional que no se le haya vencido el mandato, ¿no? Digamos que eso es algo que se repite, es un argumento, que ya se le venció el mandato a los otros, entonces hay que elegir a nuevos miembros de una vez y no sé qué. Pero yo entiendo la importancia de tener magistrados que tengan el mandato renovado, todo eso es real, pero el apresuramiento no nos va a llevar a ese camino, ¿no? Y es algo que yo también siempre normalmente les respondo. Bacán, pero de repente avancen con el proceso, ya que el proceso ha tenido problemas desde el inicio, nosotros nos hemos opuesto a retomarlo así nomás, sin arreglar los vicios, digamos, que había tenido el proceso en noviembre. Al menos si es que quieren avanzar, avancen un poco, ¿no? Nombrar 6 miembros del Tribunal Constitucional, uno de los órganos más importantes del país, con una sola entrevista. Yo no sé, o sea, hay chambas, hay trabajos con mucho menos responsabilidad en los que tienes 2 o 3 entrevistas, ¿no? Para poder ser elegido. Lo que está pasando ahora es que están yendo a una entrevista, una sola entrevista, y después se les está poniendo un puntaje y punto. Y ahí se lleva la discusión política al pleno. Y con preguntas como ¿cuántas regiones tiene el Perú? ¿Qué puede usted aportar al Tribunal Constitucional? Esa pregunta, pues, no sé cómo nos puede ayudar a nosotros a elegir un Tribunal Constitucional en momentos de crispación política. O adelantando opinión, como bien ha mencionado Rosa María, o qué opinión de la disolución del Congreso, qué piensa usted del aborto. Ese tipo de preguntas no se hacen. Entonces yo veo entrevistas insuficientes, entrevistas, digamos, no completas con las preguntas correctas que se debería hacer un TC, y además un apresuramiento que no va a conseguir el objetivo, ni siquiera el que mis colegas que sí están embarcados en esta travesía quieren, ¿no? O al menos el que expresan, que es tener un tribunal constitucional sólido. No se puede tener un tribunal constitucional sólido con ese apuro, con una sola entrevista y sin conocer mucho qué es lo que uno está eligiendo. Los requisitos básicos para ser un magistrado en el Perú, en el mundo, yo tenía un profesor de Derecho que decía, tiene que ser una persona decente. Si sabe algo de Derecho es bueno también, pero sobre todo ser una persona decente. Yo no veo cómo las preguntas, salvo alguna, le han preguntado a uno cómo se reunió con Nostroza, por ejemplo, yo la verdad es que no veo cómo puedan medir la capacidad ética de las personas. Ese es el problema más grave. Y hay varios casos ahí que de verdad no tienen el prestigio ético suficiente, ni siquiera el prestigio académico suficiente como para ser miembros del Tribunal Constitucional. O sea, no tienen ni la decencia ni la sabiduría y están postulando. ¿Y qué pasa? Que los terminan eligiendo por descarte. Ahora, nuestra esperanza es que necesitan 87 votos. ¿Habrá algunos que usted crea puedan obtener esos 87 votos o eso no va a suceder? Es que yo no sé si es que van a separar, mis colegas, si van a separar de acuerdo al nombre, a qué magistrado se esté votando, porque tampoco es que se les conoce mucho. Es tan rápido lo que está pasando
que yo no sé si todos mis colegas, o yo creo que no, me animo a pensar que no, conocen todos quién es el señor X o quién es la señora Y. No creo que todo el mundo los conozca, ni yo que me he interesado en el proceso a pesar de que no estamos en la comisión. Me conozco pues la historia de todos, he tratado de googlear, de pedir quiénes son tales. Yo que he tratado de hacer mi tarea no tengo total conocimiento de quiénes son, porque es difícil, eso toma tiempo, y para eso son los procesos largos. Me imagino que quienes no les interesa mucho o han tenido otras cosas que hacer, no sabrán quiénes son. Entonces yo creo que se va a votar. Acá el partido manda, ¿no? Entonces el partido Sí. apoya, el partido, yo no sé quién es, pero el partido apoyó, yo voté a favor, pues ya está, ¿no? ¿Ustedes creen que los partidos junten los 87 votos? Para algunos casos, porque valgan verdades, no necesitan sustituir a los 6, necesitan sustituir a 2. A 2 nada más. Sí. Con 2 ya tienen el control del tribunal. Esa es la verdad. Porque digamos, Keiko Fujimori tiene, el Fujimorismo y sus aliados tienen 2 votos absolutamente seguros todo el tiempo en el Tribunal Constitucional, que son el voto de Herrero y Sardón. Esos 2 votos votan exactamente en la agenda del Fujimorismo, exactamente igual. Y tienen un voto que a veces está con ellos Blume, a veces no, pero la mayor parte de las veces está con ellos, 3. Si ellos logran asegurar 2 votos, tienen el control del Tribunal Constitucional. Los otros votos, yo no digo que sean de izquierda, de derecha, son mucho más independientes, pero no votan como el Fujimorismo quiere, ese es el tema. Y lo que este grupo en el Congreso quiere es conseguir 2, solo 2, basta y sobra. ¿Para qué? Para que en primer lugar no se sancione al Congreso por haber derrocado a un presidente a la bestia, cosa que es inconstitucional. Entonces están tratando de salvar su propio trasero, discúlpenme, están tratando de salvarse ellos mismos. Ese es el problema. No deberían tener que escoger si es que el caso de este Congreso llega al futuro Tribunal Constitucional. Sí, ahí yo creo que yo ya doy por sentado de que el Tribunal Constitucional, como sea que se elija, va a ser un Tribunal Constitucional conservador, ¿no? Y eso ahí ya yo creo que hay que asumirlo. Pero lo que sí necesitamos es que no sea un Tribunal Constitucional a la medida de intereses de alguna organización. Eso sí sería mucho más grave, porque ya, conservador, pues, bueno, piña. ¿No? Los progresistas pues tendrán que esperar o apechugar, pero digamos que responda a una organización sí es más grave. Por eso es importante lo que tú dices, Rosa María, que es que tenemos que asegurarnos que sean buenas personas, al menos que en su récord histórico, como en lo que han hecho en su vida, no tengan pues haber defendido pues a Chávarri o cosas así, ¿no? Que empiezan a, digamos, o opiniones ya muy claras sobre algunos temas que ya los empiezan a llevar pues a lo que tú dices, ¿no? A parecer que son representantes de una organización. Eso sí sería gravísimo. En el pasado ha sucedido así, no hay que ser ingenuos, porque había la repartija, tantos para el APRA, tantos para el Fujimorismo, tantos para la izquierda, todos contentos. La población salió a protestar en la última repartija, tanto que no pudieron seguir adelante con el proceso. Se hizo un nuevo proceso y al actual TC, la mayoría, provienen de un proceso más abierto donde no hubo repartija. Porque la repartija era eso, tantos para el APRA, tantos para el PPC, tantos... Ya, eso no puede volver a pasar. Si eso vuelve a pasar, hemos perdido todo el avance. Y además hay una cosa que es esencial, tal vez el público no lo recuerda. El Congreso se disolvió por el tema de la elección de los magistrados al TC, por un pésimo concurso, donde el Congreso se disolvió luego que a patadas trataran de imponer al primo hermano del presidente del Congreso como miembro del TC. Fue un escándalo. O sea, ¿no aprendieron nada? No sé, yo a veces miro este Congreso, ¿no aprendió nada del anterior? Sí, yo siento eso en realidad en general en nuestro país, Rosa María, y ahí quiero ser autocrítico. Yo creo que nosotros tenemos un problema serio de aprender de nuestros errores, ¿no? Y los pisamos nuevamente y las situaciones en las que llegamos nos pasa ahora. No creo que sea exclusividad del Congreso para nada. Creo que sí tenemos un problema de no recordar muchos hechos, la historia, ¿no? De no ser muy
digamos, no enfocarnos tanto en lo que ha pasado y las consecuencias y cómo se repiten los ciclos. Eso nos pasa mucho tiempo. A mí lo que me preocupa de la elección del TC, para ya ir a lo concreto, es que se vincule a lo que está pasando en esta elección también, ¿no? Ya hay teorías conspiranoicas por todos lados, no me quiero sumar a las teorías conspiranoicas, pero en realidad un TC que resuelva, por ejemplo, golpear la institucionalidad y frenar una elección democrática como esta de alguna manera, o interprete o reinterprete quién debe asumir el mando, tal. Estas cosas me preocupan. Creo que No creo es que no un nos tema, deberían preocupar, ¿no? no es como para conspiranoico, es perfectamente posible. El señor Villestein ha puesto una acción de amparo mal planteada, donde ni siquiera dice qué derecho es el que está pidiendo amparo, pero en fin, supongamos que es el derecho de sufragio. Le dicen que no, apela, le dicen que no, apela, y llega al Tribunal Constitucional, pero llega al Tribunal Constitucional dentro de un mes, cuando ya está elegido, ya hay elegido 2 nuevos miembros. Y dentro de un mes, ¿no es cierto?, a portas de la juramentación del señor Pedro Castillo, porque es el señor Pedro Castillo, guste o no, el que ha ganado las elecciones, ¿no?, declaran la nulidad de las elecciones. O sea, Sí. no es conspiranoico, es perfectamente posible. Es perfectamente posible. Claro, con una ruta dentro del Poder Judicial claramente trazada, que seguramente el señor Villestein conoce, donde le van a decir que no en todas las instancias para llegar lo más rápido posible al Tribunal Constitucional. Eso es una maravilla, dicho sea de paso. Yo tengo una acción de amparo en el Poder Judicial que está esperando 8 años ya. Pero en fin, él logra que en un mes le digan que no 2 veces, en 2 instancias. Ahorita le dicen no, apela, Tribunal Constitucional. ¿Ya? Un nuevo Tribunal Constitucional que va al fondo del asunto, nulidad de elecciones. Cuando la Constitución dice que no se pueden pronunciar sobre el resultado de elecciones. Ojo, se pueden pronunciar sobre derechos de la persona, pero la persona Villestein, que yo sepa, no ha postulado, pero en fin. Y eso hace que se declaren nulas las elecciones. Con lo cual... Esperemos que no sea así, pero creo que más que esperar, lo que necesitamos es ver que se jueguen los roles necesarios, ¿no? Y yo hablaba ayer que necesitamos un rol importante de la prensa independiente en estos tiempos. Por ejemplo, yo sé que los focos y la noticia y los clics están en quién ganó la elección, pero sí se debería poner foco ya de una vez a quiénes son los miembros que están postulando, quiénes son los postulantes, que no solamente sean porque no todo el mundo ve las sesiones de las entrevistas a los miembros del TC, ¿no? Somos pocos los nerds, digamos, que lo vemos o quienes tenemos este trabajo, pero sí se debería enfocar un poco desde la prensa en ver quién es, ¿no?, la señora Rosa María, quién es el señor Daniel, entonces quiénes son, qué han hecho antes para que la ciudadanía vea también, y si es que hay algún anticucho o algún esqueleto en el closet ahí, que se vea. Yo haría una primera tablita. ¿Cuántas veces han postulado? Porque son los mismos nombres. Hay gente que ha postulado 5 o 6 veces ya. Ha pasado por varios concursos. Yo aprecio a las personas que lo intentan, pero si ya te dijeron que no varias veces, por alguna buena razón será, ¿no? Me parece el colmo que un ex magistrado del TC vuelva a postular. ¿Qué pasa? ¿No tiene nada mejor que hacer fuera del Estado? En serio, vivir fuera del presupuesto es vivir fuera de la realidad. Solo quiere vivir en el presupuesto público. Y Sí, ¿saben cuál es la pena? Que hay magníficos profesores de Derecho Constitucional que no se presentan a este concurso porque lo consideran un error. Consideran que este Congreso no está capacitado para elegir miembros del TC después de, entre otras cosas, haber aprobado en 6 meses 3 leyes inconstitucionales. Hay 2 más en camino. Probablemente se gradúen con 5 leyes inconstitucionales en un año, rompiendo todos los récords del planeta, y se hayan bajado a un presidente sin causa expresa señalada en la Constitución. O sea, es el Congreso más inconstitucional, de comportamiento más inconstitucional que ha pasado en la historia del Perú. Entonces, ¿cómo van a elegir a los miembros del órgano que interpreta la Constitución? Es una cosa de locos, ¿ah? Sí, y más allá del Congreso, hablando ya del proceso específico, lo que dijimos nosotros desde la bancada morada, es que, y el Frente Amplio también lo dijo, es que en la crisis política de noviembre, ¿no?, el proceso tuvo
un quiebre profundo del que no se podía regresar. Renunciaron un montón de los postulantes, muchos de ellos buenos postulantes que no querían verse inmersos en eso, que sentían que estaban avanzando en un proceso viciado. Varios partidos dijeron, este proceso ya no es viable, dieron marcha atrás, renunciaron, tal. Pero ahora, cuando se quiso regresar, no se quiso empezar nuevamente un proceso para al menos elegir, no sé, o empezar, por último, si es que ya querían hacerlo, sino se decidió continuar como si no hubiera pasado nada antes y como si no hubiera un vicio original desde el proceso. La forma como se aprobó el reglamento, qué cosas se estaba valorando y qué cosas no, por ejemplo, las capacidades personales, ¿no? Cosas que mencionabas al principio de la entrevista no estaban presentes. Hubieron varios problemas, además de una masiva renuncia en las crisis de noviembre. Entonces, ¿qué era lo más lógico? Si es que ya querías, de todas maneras, porque yo entiendo a algunos colegas que dicen, bueno, es nuestro deber constitucional. Ok, ¿lo quieres hacer? Bueno, hazlo bien, retrocedamos y empecemos nuevamente. Hagamos, ahora que ya pasó la crisis, porque en ese momento no estábamos en crisis, hagamos una convocatoria nuevamente. Yo lo hablaba con algunos colegas en persona y me decían, sí, pues tiene sentido, pero cuando lo hablamos políticamente hacia afuera, se arman estos partidos donde los puentes, o perdón, esas posiciones donde los puentes son vistos como tibios, ¿no? Y es, o le estás diciendo al Congreso que no puede hacer lo que debe hacer por ley, ¿no? Y no me digas a mí que no puedo elegir lo que puedo elegir, que es una posición de defensa del fuero, o una posición de que ustedes pues no están capacitados para hacerlo. Yo no creo más bien que hay que adoptar, que sirva o que sea útil ninguna de esas dos, sino encontrar cuál es la forma más inteligente y más estratégica de poder elegir bien, de que más adelante no nos saquen en cara, oye, mira, este Tribunal Constitucional tan malo que tenemos fue por culpa de lo que tú hiciste, ya. La única forma que yo veo es haciendo un proceso bueno y lamentablemente no se está llevando así. Hablemos de otro tema que importa también, que es la lucha contra la corrupción desde el Congreso. Mucho se prometió en enero del año pasado, cuando tuvieron las elecciones, de que ahora sí, las mafias de los cuellos blancos, Lavallato, en fin, todo lo que estaba pendiente en materia de acusaciones constitucionales se iba a resolver con celeridad. Bueno, ayer tenía que votarse nuevamente un proceso contra el señor Chávarri. ¿Qué hizo el Congreso tan lindo? Bueno, los miembros de la comisión no asistieron, no dieron quórum. No se pudo ver nuevamente una acusación constitucional. Esa no es una conducta casual, no es que todos hayan tenido ayer dolor de muela. ¿Qué está pasando en esa materia en el Congreso? ¿Cuál es su lectura en esta materia? Bueno, y es curioso, ¿no? Porque se postergó 2 veces en el mismo día el informe y la votación, porque se trató de llegar al quórum de 11 y nunca se llegó hasta 9. Y en realidad muchos de los que faltaron, colegas míos, ¿no? Como ¿no? El colega Valdés, Burga, Meléndez, Salinas, ¿no? Mesía, varios congresistas que en realidad están... que quieren censurar a la mesa, digamos, que sí firman, digamos, documentos para poder censurar una mesa directiva del Congreso a un mes de terminar el Congreso, pero que no van a una acusación constitucional contra el señor Chávarri. Entonces, en realidad, ya es, yo no quiero pensar mal, ¿no? Pero es muy raro, pues, ¿no? De que no se quiera avanzar con unas cosas y con otras uno sea tan eficiente. Creo que habría que mostrar la misma eficiencia en todos los casos, especialmente si es algo a lo que nos hemos comprometido, porque este Congreso, hay que recordarlo, la pandemia a veces nos hace olvidar, pero vino para acabar algunas reformas políticas y para continuar la reforma judicial o la lucha contra la corrupción, ¿no? Que era básicamente las acusaciones constitucionales y unas cuantas cosas más, ¿no? Y no estamos acabando con eso a 3 semanas de acabar la legislatura. Para que entienda el público, o sea, el Congreso se disuelve porque uno de los problemas más graves que teníamos era la protección de la bancada fujimorista a todos los hermanitos. O sea, la protección a los hermanitos fue constante, sesión tras sesión. Entonces se disuelve el Congreso, promesa de campaña, nuevo Congreso, nosotros terminamos con la mafia de los hermanitos. Vamos a, efectivamente, resolver todos los problemas de acusaciones constitucionales pendientes. Estamos junio del 2021, como usted dice, ya se acaba el mandato de este Congreso y no votan. O sea, yo no he visto una estafa más grande en mi vida. O sea, de verdad, eso ya es estafar la voluntad popular. Si los votaron, los pusieron, porque iban a hacer eso. Nada.
La suerte es que la Junta Nacional de Justicia ha avanzado más rápido y ha logrado las sanciones administrativas necesarias. Pero estas son acusaciones constitucionales por delitos que tienen que responder, por los que tienen que responder los implicados. Y nada, de acusación constitucional no pasa nada. Es una maravilla, son. Sí, yo Pero espero. usted espera que esto se resuelva, ¿no? Espero. Que se vayan, ahora que se vayan, que nos dejen el asunto arreglado. Sí, yo soy un poco iluso, ¿no? Y un optimista y espero seguir siéndolo. Y yo creo que ya ver que se haya puesto el ojo mediático sobre el tema que ha sido ayer, vaya a hacer que la comisión la próxima semana se reúna o lo antes posible y termine de votarlo, ¿no? Porque así ha sucedido con las otras votaciones, lamentablemente, y por eso yo siempre recalco el rol de la ciudadanía y de la prensa, ¿no? Porque yo, o sea, la gran mayoría, parte de mi vida, excepto el último año, he estado de ese lado, del lado ciudadano, y ahora que he estado del lado político, puedo decir que la presión ciudadana funciona, la presión ciudadana sirve. Entonces, cuando la ciudadanía pone el foco en las cosas importantes y en las cosas, no solamente en las urgentes, sino también en las importantes, la prensa independiente y la ciudadanía, los políticos lo toman en cuenta, ¿no? Entonces, ayer ya se puso el ojo sobre esto. Yo espero que haya quórum la próxima vez que se convoque, porque ya se va a sentir que hay ojos encima, ¿no? Y que esto se puede avanzar. ¿Usted cree que eso pasó con la famosa reforma constitucional para la cuarta legislatura? Hicimos todo lo que pudimos, hay que decirlo, pero el señor Valdés estaba desesperado por aprobar reformas constitucionales inmensas, como la bicameralidad, que todos queremos, pero no te bajan 65 artículos de la Constitución en 2 semanas, pues, un poquito de sensatez. ¿Eso fue lo que pasó? Yo hablé con más de una vez con Lucho Valdés. En mi condición de vocero tengo que hablar con todas las bancadas. Hablé con Lucho Valdés más de una vez y su convicción era de la importancia de estas reformas. Yo le decía, y no soy infidente con esto, le decía, claro que sí, son súper importantes. Yo creo en bicameralidad, yo creo en reelección también. Yo creo que se deberían reelegir alcaldes, congresistas. Una reelección debería existir siempre, porque construyes una clase política. Pero el problema era la forma, ¿no? Y también regular cuestión de confianza, también creía que era importante, ¿no? Eliminando también ese cajón desastre que es la incapacidad moral. Pero más allá de las fórmulas, el problema era la forma, ¿no? Era la forma de no podíamos hacerlo, dejar este precedente de partir la legislatura en 2, porque los próximos congresos lo iban a hacer también en cualquier momento y convertías a la Constitución en cualquier ley, y no es cualquier ley. Y ahí es donde no encontramos digamos, coincidencia, ¿no? En si la forma era suficiente como para no avanzar con esto, o si el fondo era lo más importante. Esa era la discusión al final, al menos en la superficie, ¿no? Pero no se aprobaron las reformas, y como no se aprobaron, simple y llanamente esta cuarta legislatura se llamará cuarta, pero no sirve para reformar la Constitución. Sí, y hubieron varias, y son varios los temas que se quedan, ¿no? A mí sí me hubiera gustado discutir bicameralidad en su debido momento, o por último que hubiéramos hecho una votación y mandarlo a referéndum, como también podía ser, no sé, yo soy un... Estaban tan ocupados el año pasado vacando presidentes que, claro, no se ocuparon de hacer las reformas constitucionales que sí ofrecieron en campaña, porque también las ofrecieron en campaña. Ese es el problema, no las hicieron y las querían hacer a último minuto, más en la coyuntura, ¿no es cierto?, electoral, que hace sospechar de cuál es la verdadera intencionalidad. Pero en todo caso eso murió. Yo creo que hubo bastante presión de la prensa y de algunos políticos que están en el Congreso, y eso murió. Pero falta un tema adicional, que, como decía hace un rato, todas las semanas tenemos, o casi todas las semanas, una moción de censura contra la mesa directiva. O sea, la precariedad del presidente Sagasti es impresionante. Ningún presidente en el mundo tiene que discutir todas las semanas si se queda o no se queda en el puesto. Y la última ha sido el viernes pasado, estamos martes, con plazos de 48 horas para que, si no se ven los temas que ellos quieren ver, la señora Mirta Vázquez tenga que renunciar. Mirta Vázquez, con mucha muñeca, ha dicho, esta semana de representación, su moción se verá el 30 de junio. ¿No es cierto? Y ya con julio encima y con 28 de julio para juramentación. Pero es la locura. O sea,
¿qué motiva a esta gente para estar constantemente poniendo en jaque la estabilidad presidencial? Mira, Rosa María, yo ahí sí, yo soy vocero ya, entonces nosotros los voceros tenemos que reunirnos todas las semanas para definir, armar la agenda del pleno, digamos, poner orden, digamos, en nuestra agenda, ¿ya? Hace unos meses era un desorden, ¿ya? Pero hubo un día, ¿no? Que nos juntamos presencialmente varios voceros y encontramos una forma de poder trabajar ordenadamente, proporcionalmente, dependiendo de los números de bancada, tal. Y a partir de ese día hemos tenido un trabajo muy ordenado de cómo armamos la agenda semanal, de cómo acordamos los temas entre voceros. Tenemos un chat que hasta nos hemos reído juntos algunas veces, hasta stickers nos hemos mandado, ya, o sea, digamos, se cambió el ánimo, ya, se cambió el ánimo. Había algún ánimo constructivo, ordenado de trabajo. Y las reuniones de portavoces funcionan. Entonces, y eso es lo que yo he tratado de repetir en mis intervenciones. ¿Qué razón podríamos tener? Además, los plenos eran jueves. Después, entre los voceros, se pidió que se amplíe a los viernes, porque había que aprobar más leyes. Era jueves y viernes. Ahora se pidió que se amplíe a los miércoles también. Entonces, ahora tenemos unos plenos que duran 3 días, ¿no? Como patronal, miércoles, jueves y viernes, lo cual mentalmente también no es bueno para el legislador. Yo lo digo en título personal, el viernes terminas ya, ¿no? Hecho acerrín, y no puedes legislar así, pero bueno, digamos, todo se ha propuesto, se ha votado y se ha aceptado, y lo tenemos. Entonces yo no sé cuál sería la excusa para decir que la mesa directiva está bloqueando el correcto funcionamiento de las cosas, porque no lo veo así. Yo veo que los voceros siempre se proponen, se escucha, se vota, se ve, se escucha, se vota. No hay una mano dura, puede haber un poco de muñeca que ha ganado Mirta normal después de tanto tiempo, pero es una persona bastante democrática, bastante abierta, que escucha, que te responde. Entonces, siempre habrá una excusa, ¿no? Siempre habrá una excusa como, oye, no sacaste a tiempo esta resolución, oye, demoró tal otra cosa, oye, cuando habló el Ejecutivo debido responder más fuerte. Pero mira, excusas así siempre pueden haber y no puede ser suficiente para que traigamos a todo el mix de desorden que tenemos en el país en este momento, que ni vale la pena mencionarlo, todos los problemas que tenemos, uno más, ¿no? Que sea romper una mesa, ¿no? Que en realidad puede tener dos razones, o un castigo político, que a un mes de la elección sería bastante irresponsable, o una agenda oculta, que sería peor todavía, ¿no? Donde ya entramos al terreno de las conspiranoias otra vez, donde espero, no quiero ni siquiera entrar. El problema no es solamente Mirta Vázquez, sino que esas mociones en el fondo lo que buscan es bajarse al presidente de la República. O sea, hay algunas que se presentan solo contra Mirta Vázquez y otras contra toda la mesa. Y las que se presentan contra toda la mesa incluyen a Sagasti, porque Sagasti es también el presidente del Congreso en el ejercicio de la presidencia de la República. Y lo que buscan es, no sé, elegir a alguien que quiere ser presidente y ponerse la banda a 15 días, supongo, quiere tener su foto presidencial. O sea, lo cierto es que, guste o no, hemos tenido a 5 personas juramentando la presidencia de la República en los últimos 5 años. Algunos duraron horas, otros duraron una semana, pero digamos, los que han durado meses muy, muy golpeados, muy precarios en su poder. El presidente Sagasti ha hecho lo que ha podido y creo que sus objetivos, que eran vacunación y elecciones, se han logrado. Era todo lo que podía hacer y nos estamos vacunando, gracias a Dios, y hay que pelear por la vacunación para que no se detenga, pero no entiendo de verdad yo la necesidad de presentar estas mociones. No entiendo cuál es el juego político. Trato de entender qué piensa Acuña, qué piensa Acción Popular, la misma Keiko Fujimori, o sea, Luna, en fin, Vega Antonio de UPP. O sea, ¿cuál es el juego? ¿Qué están buscando tratando de bajarse a Sagasti? Sí, yo no creo que llegue a Sagasti a estas alturas, ¿no? Yo creo que sería muy torpe políticamente, creo que nadie lo haría, ni siquiera quien quiera hacerlo. Creo que sí quieren ir un grupo de gente por la mesa directiva, especialmente por Mirta Vázquez. No sé cuál es la razón, he escuchado tantas razones por ahí que se hablan en los pasillos, desde quién le pone la banda a quién, hasta el nombramiento del TC sin trabas. No, hay distintas teorías. Yo lo que tiendo a pensar es que no es una cosa sistemática del Congreso. Hay algún grupo de congresistas que quieren hacerlo, pero por ejemplo ya salió el señor Acuña, felizmente, César Acuña, a decir que no lo apoya, esperamos que la bancada tampoco lo haga. He escuchado que FREPAP tampoco estaría apoyando algo así. Usted sabe cada vez que el señor Acuña dice que no apoya algo, lo que pasa, ¿no?
Pasa exactamente lo contrario. O sea, es como todo lo que yo diga se o ejecuta al revés. La última vez que le di un besito en el cachete a Vizcarra, a la semana lo destituyeron. Así que ese es el problema de este Congreso, que sus compromisos políticos no son transparentes, no son claros. O sea, y siempre, siempre hay un grupo golpista. O sea, los 8 congresistas que se pararon el viernes pasado a dar un plazo de 48 horas, porque si no se autoconvocaban, a la hora de la hora no se han podido autoconvocar, eso está clarísimo, porque no han contado con el resto de los votos, pero podrían haberlo hecho. Ese es el problema, con 66 votos se autoconvocan. Sí, iniciativas así, yo creo que siempre van a haber unos cuantos que propongan ese tipo de cosas, incluso en el nuevo Congreso ya salió el señor Montoya, pues este general, no sé, militar, a pedir que se termine, ¿cómo se llama? Que se llaman nuevas elecciones. Siempre habrán pedidos alocados. Lo que necesitamos es que los demócratas, que hay muchos en el Congreso y en todos los lugares, levanten la voz, ¿no? Los demócratas no pueden ser pues los bobos que están ahí esperando a que las cosas simplemente se arreglen. Entonces sí necesitamos hacer contrapesos, ¿no? Para que esas voces no sean las únicas que se escuchen. Eso creo que ese creo que es el rol de tratar de, porque finalmente estamos hablando de narrativas, de la realidad, digamos, o de cosas que le convienen al país, y es necesario ponerlas en la luz para que al final sea la mayoría que no son quienes están agrupándose para buscar esos objetivos, sino que voten a conciencia. Y yo creo que no hay los votos para poder censurar una mesa en este momento. Creo que no conviene tampoco, porque hay muchos colegas que están buscando válidamente aprobar sus proyectos de ley, ¿no? Quedan 3 plenos. Yo nomás en mi bancada, que es pequeñita, tengo que ver cómo hago que cada uno de mis colegas termine de aprobar el último proyecto de ley que están empujando, ¿no? Y ver quién entra, quién no. No hay nada de tiempo que perder. Entonces, creo que ni siquiera le conviene, y así sea por temas egoístas, digamos, ¿no? Por ponerlo así, a muchos congresistas que quieren que más bien los plenos se desarrollen sin mayor problema, que se aprueben las leyes que ellos quieren aprobar, que entienden que son positivas para el país, y que cerremos con la mayor tranquilidad posible y aprobando buenas leyes, o al menos cada uno las que lo considera así, este periodo, ¿no? Que no perdamos el tiempo en una disputa política que va a hacer también que muchos proyectos no se discutan. Lo voy a sacar del Congreso un instante nada más para hacerle un par de preguntas políticas. Para usted, ¿quién ganó las elecciones? Yo creo que tenemos demasiados ciudadanos diciendo quién ganó las elecciones, y creo que más bien lo que hay que hacer es acordarnos que tenemos una institución oficial que desde el 2000 se empezó a reconstruir de las cenizas, porque fue muy manipulada, ¿no? En los momentos más complicados del montesinismo, al final, digamos, y se ha reconstruido, esas dos instituciones se han reconstruido lentamente y han ganado un prestigio adentro y afuera del país. Entonces, creo que en este momento todo el mundo dice, y hoy día veía en un chat en la mañana, ¿no? Alguien me respondí y me decía, oye, Daniel, pero las actas, no sé qué, tal. Yo, genial, todo el mundo puede tener sus opiniones, pero ¿en qué momento nos convertimos en especialistas en derecho electoral? Yo no, yo estudié derecho y no soy especialista en derecho electoral, entonces no me voy no puedo, no tengo la autoridad o el conocimiento para saber exactamente qué ha pasado, cuándo es sistemático, cuándo no, cuándo es una irregularidad, cuándo no. Para eso están las autoridades que tenemos. Entonces, yo sí creo que ya tenemos demasiadas opiniones sobre qué creo yo. Eso de no tengo pruebas, pero no tengo dudas, le hace mucho daño a nuestra democracia y a nuestras instituciones. En un país con pocas instituciones, yo soy de los que dice, no interesa qué es lo que yo crea, sino cuando el Jurado Nacional de Elecciones salga con su resultado, a pesar que las dos opciones que han llegado a segunda vuelta, a mí ninguna me guste, y a mí me ha caído harto apanado por no apoyar a ninguna activamente en campaña, porque las dos me parecían, yo les hacía críticas a ambas tratando de que se moderen alguna de las dos. Quien gane pues tendrá que haber ganado, y tendremos que a partir de ese momento presionar a esa autoridad para que tienda puentes y generar gobernabilidad. Creo que ese es el foco, digamos, ahorita de lo Ahora, sin embargo, Julio Guzmán fue a saludar a Pedro Castillo y lo reconoció a la salida como ganador de las elecciones. Sí, nosotros desde la bancada morada sacamos un comunicado el mismo día, previo, donde llamábamos a esperar al resultado del Jurado Nacional de Elecciones. Y esa ha sido nuestra postura, y ahí nos hemos mantenido los miembros de la bancada. Julio Guzmán ha dado un paso al costado, ya no es el presidente del partido.
¿Cuál es la situación del partido? Porque entiendo que usted es militante del partido. Sí, yo me hice militante ahora en el proceso, o sea, llegué de invitado, me hice militante para construir colectividad, ¿no? Porque me parece, pues, ¿no? Que uno solo no hace nada, ¿no? Hay que construir colectividad y necesitamos partidos, como se dice siempre. Eh, y ahora, bueno, el Partido Morado va a tener, yo no soy dirigente, ¿no? No tengo que ver, soy un militante nuevo, digamos, que no tiene mucha, ¿no? Entonces hay que ver cómo el Partido Morado se reestructura hacia adentro, se relanza. Creo que lo más importante dentro del Partido Morado ahorita está hacia adentro, que es cómo se trabaja la democracia interna, cómo se generan nuevos liderazgos. Ese es el reto, creo que del Partido Morado ahorita tiene que mirar un ratito hacia adentro. Yo sé que hacia afuera hay un montón de retos, pero si la institución no mira ahorita hacia adentro de su propio organismo y se sana y se cura y nombra nuevas autoridades y da espacios y abre espacios de escucha y disipa frustraciones, no vamos a poder avanzar bien. Ese es el reto ahora. Julio ha dicho claramente que él no va a postular, digamos, a una reelección, se va a Estados Unidos, o sea, tiene este encargo importante en Yale que me parece súper positivo para él. Y además Julio, que tiene el mérito de haber liderado esta primera etapa, el enorme mérito, que nadie se come, ¿no? Trabajos así, bien difíciles, por cierto, de poner, ¿cómo se llama?, de acuerdo a tanta gente y construir institucionalidad. Él sabe que el paso siguiente para que su legado, digamos, funcione, perdure, exista, es darle institucionalidad, ¿no? Y darle sostenibilidad institucional. Y para eso se requiere una democracia interna y nuevos liderazgos, como tiene que suceder y como no pasa en otros partidos, ¿no? Entonces a mí sí me parece positivo el anuncio de Julio, me parece muy positivo. Ahora va a estar importante el proceso, cómo se lleve a cabo este proceso, ¿no? Porque las transiciones, los peruanos no somos muy buenos en transiciones. Vamos a ver cómo, digamos, cómo nos va ahora, ¿no? Como colectividad y a ver si, pues, se relanza nuevamente esta opción que busca ser un espacio de centro, donde hay personas que están del centro un poquito más del centro a la izquierda, otras que están un poquito más del centro a la derecha, pero que todos tenemos esos tres valores de libertades democráticas, ¿no? Libertades políticas, o sea, democracia, libertades económicas, o sea, mercado, ¿no? No concentración de mercado, pero sí creemos en el mercado, y libertades personales, ¿no? Derechos, igualdad para todos. Entonces, con esos tres valores deberíamos nosotros reencontrarnos, digamos, como colectividad, porque necesitamos espacios de centro, espacios moderados. Y al final del día, bueno, tienen 3 congresistas en el Congreso, tienen que luchar por una inscripción, o sea, tienen que reconstruir el partido luchando por una inscripción que ahora han perdido. Sí, tenemos tres buenos congresistas, a mí o tres congresistas, digamos, con voz, ¿no? Con voz, como Ed Málaga, Susel Paredes y Flor Pablo. No son tres congresistas, digamos, de bajo perfil. Yo creo que van a hacer un buen trabajo. Yo creo que espero que ellos puedan constituir bancada pronto también para poder también, nada, en fin, cumplir todos sus roles, ¿no?, institucionales. Pero sí, efectivamente, ahorita el reto del Partido Morado, como le digo, es verse hacia adentro, es cómo se relanza institucionalmente, se reinscribe, porque hay que reinscribirlo, y sigue participando, ¿no? Y como un espacio más de esos espacios saludables que tienen que haber para construir puentes. Ahorita lo que más vamos a necesitar en los meses que vienen, creo yo, es espacios donde se puedan construir puentes. Cuando los extremos están jalando la pita cada uno para su lado, necesitamos espacios para construir puentes. Entonces, un partido que trate de hacer eso va a ser positivo. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Abel, ¿alguna pregunta del público, por favor? Sí, solamente quería preguntarle al congresista qué puede hacer la ciudadanía para que los señores del Congreso tengan cuidado al elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Usted ha dicho que la ciudadanía puede ejercer alguna presión. ¿Qué nos recomienda? Yo he sentido gracias a Abel, en este año que he estado en el Congreso, he sentido varias veces la presión ciudadana de cerca, ¿no? Muchas veces han sido por cosas que ni siquiera eran decisión mía o con las que yo estaba de acuerdo de repente con la ciudadanía, pero le he sentido. Y lo que puedo decirle a la gente es que se siente la presión ciudadana. Se siente la presencia, no solamente las bocinas afuera del Congreso, sino se sienten los comentarios, se sienten las campañas, se sienten cuando se junta ciudadanía con
lo que la prensa independiente levanta como datos, ¿no? Entonces creo que hay un trabajo articulado que se tiene que hacer entre prensa independiente, que tiene prensa de investigación, que tiene ese trabajo de saber, por ejemplo, quiénes son, cuál es el pasado de cada uno de los integrantes, y la ciudadanía tiene un rol también de discutir y levantar estos temas, no solamente quedarnos en el debate de lo que ha pasado en la noche anterior o la entrevista que dio tal, sino enfocarnos en este tema también que va a ser importante de, yo sé que es un poco más aburrido, pero ¿quién es el juez tal? ¿Qué hizo en su pasado el magistrado tal? ¿No? Ese tipo de trabajo articulado entre prensa independiente y ciudadanía va a ser importante en estos días. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Hemos estado con el congresista Daniel Olivares del Partido Morado, probablemente ya una de nuestras últimas entrevistas, no lo sé, antes de que deje el puesto, porque ya los congresistas comienzan a despedirse, ¿no? Hay que sacar los proyectos que faltan sacar, pero digamos que en un mes hay que estar haciendo maletas, aunque en realidad nunca fueron al Congreso la mayoría, porque todo ha sido virtual. De todas maneras hay sí algún tipo de despedida final, ¿verdad? Sí, Hacia el final. Sí, hay mucho trabajo por hacer, especialmente cosas por cerrar, cosas por pasarle a otros congresistas para que continúen, ¿no? Seguir rindiendo cuentas, que creo que es muy importante. Yo voy a hacer unas rendiciones de cuentas importantes, a pesar de que todas las semanas lo hago, voy a hacer unas rendiciones de cuentas más completas ahora en estos últimos días también. Empecé yo repartiendo mis periódicos en la calle con propuestas, voy a cerrarlo repartiendo mis periódicos con mis resultados en la calle también, y vamos a no sé, cerrar este ciclo corto, ¿no? Tratando de cerrar algunos temas y, como te digo, pasando la posta a los congresistas que vienen con algunos temas que no han terminado. Muy bien, muchísimas gracias, nos vemos muy pronto. Y gracias. con nosotros es todo por hoy. Abel, nos tenemos que ir despidiendo también. Así es, Rosa María, agradecemos al congresista Daniel Olivares por la gentileza de atendernos y nos vamos hasta el día de mañana, Rosa María, que volveremos con más información aquí en A Pensar Más. Muy bien, chao, chao. Sí, permíteme solamente decir, estas fiestas patrias 2021 volvieron las salidas confirmadas el 27 y 28 de julio de Peruvian Travel Service. El paquete incluye pasaje aéreo, traslados, aeropuerto, hotel, aeropuerto, 3 noches, tarjeta de asistencia, Iquitos $219, Cajamarca $259, Tarapoto $275, precios por persona en base a habitación doble, Peruvian Travel Service, 19 años de experiencia en su servicio, el WhatsApp 988-456535 y el teléfono 2433-556, peruviantravelservice.com es la página web, y recuerden que todos los que tienen 59 y 58 años les toca la vacuna este fin de semana, Rosa María, es muy importante. Ya estamos cerca, todavía estamos a un pelito, yo y Abel, ya estamos cerca. Muy bien, nos vemos el día de mañana, hasta pronto. Hasta mañana, Rosa María, cuídate bastante, chao, chao. No. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.